Después de más de un año en crisis, confinamientos y el uso de mascarillas, finalmente hay luz al final del túnel. Las noticias, los medios de comunicación y los políticos están compartiendo un aire de optimismo, ya que la reapertura de la sociedad está muy cerca. Este año fue duro para todos. Muchos han perdido a seres queridos, muchos se enfermaron y muchos desarrollaron problemas psicológicos causados por estar sin trabajo y encerrados en casa. Pero todo esto parece estar cambiando ahora. En los Estados Unidos, casi el 60% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna. En Inglaterra, más del 60% ha recibido su primera dosis. En los países europeos, esta cifra es más baja, pero está rondando entre 40 a 50% de la población. Estas son muy buenas noticias y, en general, al llegar al 60% de la población, la sociedad ya puede volver poco a poco a la normalidad. Pero durante esta crisis han pasado muchas cosas extraordinarias. El gobierno estadounidense y todos los demás gobiernos han impreso billones de dólares para evitar un colapso económico y social. Con tanto dinero en circulación y ahora que estamos reabriendo la sociedad, hay muchos economistas y bancos mundiales que predicen que vamos a tener un boom económico en los próximos años. Pero ¿por qué se espera tanto crecimiento económico? Y la pregunta más importante, ¿es prudente ser tan optimistas? Empecemos con lo primero. Los bancos más grandes y poderosos del mundo están prediciendo un crecimiento económico no visto desde la Segunda Guerra Mundial. Esta es una declaración muy fuerte y está fundamentada en dos razones. La primera razón trata de el ahorro que ha habido durante esta crisis. Aunque no lo crean, el año 2020 ha visto un nivel de ahorro que no se ha visto desde hace décadas. En los Estados Unidos, por ejemplo, la población ahorró un 26% de todos sus ingresos. Es decir, que de cada familia, en promedio, durante todo el año, estas ahorraron el 26% de sus ingresos. Y como podrán ver en este gráfico, la familia promedio en los Estados Unidos ha estado teniendo un incremento de sus ingresos en las últimas décadas. Hoy en día, la familia promedio en los Estados Unidos gana alrededor de $65,000 por año. Y un ahorro del 26% de sus ingresos en el año 2020 se traduce en alrededor de $15,000 extra por familia en ahorros. Solo para que se den una idea, en años anteriores, este nivel está alrededor de 7% o de $4 a $5,000 de ahorro. Y seguramente se estarán preguntando, ¿a qué se debe este ahorro? Pues la respuesta es fácil. Los restaurantes, bares, discotecas y todo lo que es ocio y turismo han estado cerrados para el público. Así que la falta de consumo de estas cosas explica el ahorro. Pero estas cifras de ahorro no solamente se ven en los Estados Unidos. La tendencia es la misma en los países desarrollados como Inglaterra, Japón y los países de la Unión Europea. Pero esos son ahorros sobre ingresos. Cuando se trata de inversiones, estos también han crecido a los niveles más altos que hemos visto. La bolsa, por ejemplo, está a niveles récord. El precio de las casas en los Estados Unidos también han llegado a un nuevo récord. Es más, hasta Bitcoin y los autos usados han llegado a niveles récord. Sí, me escucharon bien, hasta los autos usados han subido de precio durante esta crisis. Así que, imagínense. La población ha podido ahorrar más dinero que nunca y las familias que tienen dinero invertido en la bolsa, en bienes raíces o en criptomonedas están viviendo años dorados. Y algo que es muy común entre nosotros los seres humanos es que cuando tenemos ahorros, si las circunstancias para gastar se presentan, vamos a gastar. Y es exactamente eso lo que va a pasar. La mayoría de la población está inmunizada, se planea una reapertura durante junio de este año, se viene el verano y va a haber buen clima en el hemisferio norte y hemos estado encerrados con poca interacción social. Así que va a haber una demanda tremenda por todo lo que es ocio, entretenimiento y diversión. Se predice que los restaurantes van a estar repletos, los parques de diversión van a estar rebalsando de gente, los cines, bares, discotecas y demás van a estar ganando dinero como nunca antes. Así que
En pocas palabras, las familias de los países desarrollados están con mucho dinero para gastar y eso va a impulsar el crecimiento económico. Pero hay otra razón que también explica el boom económico que se viene: los estímulos económicos. Los gobiernos mundiales han impreso dinero a un nivel nunca antes visto. Esto ya lo he dicho en mis otros videos, pero es importante recalcar que en el año 2020 la Reserva Federal imprimió lo equivalente a 24% más dólares. Esto es algo que nunca se ha visto antes en tan poco tiempo. Este dinero se usó para pagar los apoyos de desempleo, los cheques de estímulo y demás gastos que salvaron a la sociedad de un verdadero colapso. Pero eso es solo en el año 2020. En marzo del 2021, el gobierno de Joe Biden aprobó un nuevo estímulo económico de 1.9 trillones de dólares. Todo este dinero nuevamente se usó para prolongar los apoyos de desempleo, los gastos de esta crisis sanitaria, apoyos a empresas y también cheques de estímulo. Pero ahora, el gobierno de Joe Biden quiere aprobar un nuevo estímulo. Este va a venir como un plan de infraestructura, de energías renovables y de reestructuración del sistema educacional que puede llegar a costar entre 2 a 3 trillones de dólares. Estas cifras son gigantescas. Son cifras que están endeudando al país a niveles nunca antes vistos desde la Segunda Guerra Mundial. Así que, si combinamos todos los dólares impresos durante el año 2020 y los que se van a imprimir durante el 2021, eso significa que se va a imprimir un nuevo dólar por cada 2 que hay en circulación. Y todo ese dinero tiene que ir a algún lado. Como ustedes sabrán de mis otros videos, esta es la razón de por qué los precios de las acciones en la bolsa de valores, los precios de las casas y los precios de casi todo han subido. Y esta es la razón de por qué también vamos a ver un boom económico. Hay mucho dinero en circulación, lo cual significa que las empresas van a expandir todos sus negocios, ya que se espera mucho gasto y consumo. Al gastar dinero, esto va a reactivar la economía y la va a impulsar, creando uno de los crecimientos más grandes que hemos visto en las últimas décadas. Así que esas son las 2 razones primordiales de por qué se viene un boom económico histórico: los niveles de ahorro y todo el estímulo financiero. Pero aquí tenemos que dar un paso atrás y ser un poco críticos. Primero, este crecimiento no es normal y va a ser transitorio. Es decir, este crecimiento está alimentado por la impresión del dinero y por el hecho que la gente se quedó en casa. El crecimiento económico orgánico, si se puede decir eso, y natural, normalmente viene cuando se encuentran nuevos recursos naturales, se descubren nuevas tecnologías o hay algún crecimiento demográfico. Es decir, que las familias están teniendo más hijos y la población está aumentando y eso trae más demanda. Después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, hubo un reinicio de las economías, pero también hubo un reinicio social. Los países tenían un aire de optimismo y los jóvenes se casaban y formaban familias. Es por eso que los bebés que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial son los llamados baby boomers. Ellos nacieron gracias a este crecimiento. Pero hoy en día no tenemos esa misma tendencia. Es decir, sí que todos estamos felices que esta crisis está casi vencida, pero no se predice que vaya a haber un boom demográfico, por ejemplo. No hay nuevas tecnologías que se descubrieron en los últimos 2 años, ni tampoco hay recursos naturales a nuestro alcance. Es más, los recursos naturales están hasta más caros ahora. Así que este crecimiento no se debe a esas razones convencionales del crecimiento económico, más bien se deben al hecho que en los últimos 14 meses no hemos salido de casa y no hemos estado gastando mucho dinero y también hemos impreso muchísimo dinero. Así que este tipo de crecimiento es artificial y yo lo llamaría de transitorio. Lo llamo de transitorio porque no han habido cambios fundamentales o una nueva trayectoria económica. Por lo tanto, no podemos esperar que este tipo de crecimiento se mantenga en los próximos 5 años, por ejemplo. Es más, ya que este tipo de crecimiento es artificial gracias a la impresión de mucho dinero y no hemos estado gastando dinero, probablemente veamos mucha inflación.
Ya la estamos viendo en los precios de activos, de casas y otro tipo de inversiones. Ahora, a mí lo que me preocupa es cómo esta inflación se va a manifestar en los precios al consumidor. Ya estamos viendo que la inflación se ha disparado a 4% según las últimas cifras, pero sus niveles todavía están bajo control. No obstante, si la inflación llega a descontrolarse, este va a ser un problema muy serio y todo ese crecimiento económico que nos esperamos va a ser borrado por la inflación. Es decir, este no va a ser un crecimiento económico real y sostenible. Les explico lo que significa el crecimiento real. Digamos que la inflación es de 5% en un año y el crecimiento económico en ese mismo año es del 5%. En este caso, el crecimiento económico real es de 0%, ya que la inflación está al mismo nivel que el crecimiento económico. Para que haya crecimiento económico real, el crecimiento económico tiene que ser mayor al de la inflación. Luego, también es muy importante mencionar que los datos económicos normalmente se miden en comparación al periodo anterior. Es decir, si la economía creció un 4% en el año 2020, esto significa que el año 2020 creció un 4% comparado con el 2019. De la misma manera, si decimos que la economía creció un 6% en el segundo trimestre del año 2021, este trimestre se compara con el primer trimestre del año 2021. Y con cifras económicas tan bajas durante el año 2020, las cifras del año 2021 van a parecer extraordinariamente altas. Así que ese es otro punto que debemos tomar en cuenta. Las cifras del crecimiento económico durante el 2021 van a parecer extraordinariamente altas porque nos estamos comparando con un año de crisis. Ahora, otro punto que quisiera mencionar son las diferencias sociales que esta crisis ha causado. Se vienen años de crecimiento económico. La población tiene ahorros más altos que nunca, pero lamentablemente esto no significa que las clases más bajas se van a beneficiar. Las clases más bajas han sido las más afectadas durante esta crisis y la situación está muy fea. No estoy diciendo solamente que estas fueron las más afectadas en el tema de salud, sino que estas han estado sobreviviendo con los apoyos de los gobiernos. Estas clases dependen muchísimo de todos sus ingresos. Durante esta crisis, estos ingresos han desaparecido, ya que estos trabajos que ellos tenían no se pueden hacer en casa. Luego, estas clases normalmente no tienen inversiones en la bolsa o inversiones en bienes raíces. Así que la salud económica de las clases más bajas y trabajadoras en los Estados Unidos es muy mala y no se prevé que vaya a mejorar, ya que ni siquiera los salarios mínimos están subiendo. Y ya que el precio de casi todas las cosas y activos están subiendo, se les hace aún más difícil poder comprar una casa o algún tipo de activo para poder crear riqueza. Este es un tema muy preocupante, ya que la inestabilidad social puede causar problemas muy serios en la sociedad. Si desean que les hable sobre la inestabilidad social y cómo esta se empeoró durante la crisis del 2020, por favor déjenme un comentario para que sepa que hay interés. Pero eso me lleva a preguntarles a ustedes, ¿qué opinan sobre la reapertura de la economía? ¿Creen que se viene un boom económico sostenible o creen que se viene una inflación agresiva? Antes que se vayan, les quisiera recomendar el siguiente video sobre la crisis de desempleo que enfrenta los Estados Unidos. En él hablo de por qué la gente no quiere trabajar y qué efectos tiene esto en la economía estadounidense. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos YouTubers, y les mando un saludo desde Suecia.